Entonces, primer día de la semana. Hay un principio. Primer día de la semana se le entrega a Dios. Primer día de la semana. Así que hoy es el comienzo de una semana nueva. Y este primer día de la semana se lo entregamos a Dios, se lo confiamos, para que toda nuestra semana sea bendecida, para que toda la semana sea guardada por el Señor. Es más, estamos dando inicio a un mes, el mes de agosto. Entonces, hoy que apenas es 2 de agosto, le entregamos esta primera semana al Señor. Estos primeros días se los damos al Señor. Hay un principio muy importante que dice, lo que hacemos con lo primero del día o del mes o del año es lo que va a marcar lo que sigue. Así que hoy entregamos este primer día de la semana al Señor y entregamos este inicio de mes al Señor para que Él se glorifique en todo el tiempo. Esta semana la declaramos una semana de bendición, una semana donde la gracia de Dios se va a multiplicar, una semana donde la vida del Cordero se va a expresar en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en donde el poder de Dios se va a magnificar. Y así estamos creyendo que este mes de agosto también es un mes muy especial, muy importante. Veremos la gloria de Dios, veremos a Dios actuar en nuestras vidas, veremos a Dios haciendo su obra, haciendo su voluntad, sus propósitos. Los veremos realizados en este mes de agosto. Por lo tanto, bienvenidos, y esto fue solo el comienzo para que entendamos el valor y la importancia de lo que usted está haciendo ya ahí en su casita, detenido. Me imagino yo, como alguien me dijo un día, yo no he perdido la costumbre, dijo una persona, una hermana, yo me preparo, me arreglo el día domingo como que si fuera a ir a la iglesia, como que si fuera a ir al templo, aunque yo sé que es para quedarme en mi casa viendo la transmisión que hacen para la iglesia. Entonces así tiene que ser, así debió haber sido. Todos nos preparamos porque este es el día que hizo el Señor para nosotros. Déjenme orar un breve momento por todos ustedes. Padre, me uno a la oración que se ha hecho en este lugar, en esta mañana, para que esta palabra sea bendecida, sea guiada, sea, Señor, llevada con gracia, con una potencia del cielo al corazón que quebrante, que parta el alma y que provoque los cambios que se necesitan en la mente y el corazón de cada persona. Hoy, Señor, cubrimos la vida de todos y cambiamos el ambiente espiritual de la casa, dejamos fuera toda obra del enemigo, todo pensamiento del enemigo, toda palabra del enemigo que ha sido declarada para la familia, para destrucción. Hoy cancelamos, quitamos, cortamos, anulamos ese designio de las tinieblas, lo reprendemos y lo echamos fuera, quitamos todo estorbo, quitamos toda oposición, quitamos todo aquello que quiera venir a robar la palabra en el nombre de Jesús. Y echamos fuera, limpiamos el ambiente, la atmósfera espiritual de la casa, de la familia, de la mente de cada persona, para dar lugar únicamente a ese ambiente espiritual de gloria que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Muchas gracias te damos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Continuamos adelante entonces, nos hemos tomado ya unos minutos para hacer esta preparación y ahora vamos adelante con Cristo Jesús. Hoy es un día especial. Tenemos ya la mesa del Señor preparada, los elementos del pan y la copa de vino en el nombre de Jesús. Si usted se preparó y si no, pues mande todavía a alguien a preparar esos elementos y participemos juntos en este día. Hoy quiero contribuir usando la palabra de Dios para dejar algunos elementos principales en la mente y el corazón de todos ustedes en este día. El Señor puso este pensamiento en mi mente. Y si lo puso en mi mente y en mi corazón, es porque Él quiere que esto se comparta a todos ustedes en este día. Resulta que el enemigo de nuestras almas, identificado como el diablo
o Satanás. No voy a hablar de él, no voy a predicar de él porque no a eso he sido llamado. Quiero predicar de Jesucristo, cómo vencer, cómo derrotar, cómo derrocar, cómo identificar las artimañas del enemigo y cuál es el papel principal de la sangre de Jesucristo en contra de toda oposición y de toda obra del enemigo. Y el Señor puso este pensamiento del libro de Génesis capítulo 3 y específicamente en el versículo 15. Y el Señor me hizo repetir esta frase. Y no solamente que yo la repitiera como tal, sino que principalmente se la repitiera al enemigo de nuestras almas. ¿Sabe por qué Génesis 3:15 tiene un lugar muy importante el día de hoy? ¿Por qué lo vamos a mencionar? Dice así la Escritura, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Muchos de los estudiosos de las Escrituras dicen que este versículo 15 es la primera profecía que se dio a conocer de lo que andando el tiempo iba a suceder para destruir las obras del diablo. Todos nosotros entendemos que el capítulo 3 de Génesis es un capítulo muy oscuro en la Biblia, porque ahí se narra, se detalla aquel día, diríamos nosotros, triste, cuando el hombre que había recibido la instrucción de parte de Dios, se le olvidó todo eso en un momento y se puso en riesgo y puso en riesgo a toda su descendencia, toda la humanidad completa. Ese día el hombre tomó la mala decisión de desobedecerle a Dios y ponerse en obediencia y en servicio a las insinuaciones y propósitos del enemigo que se llama Satanás. Aquí aparece como la serpiente, como decía un pastor conocido, el serpiente. ¿Y por qué el serpiente? Porque es figura de Satanás, figura del diablo. Pero escuchen esto es maravilloso y el Señor me puso a repetir esa frase. La frase es esta. Dice la Escritura, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor estaba anunciando ya aquí en ese versículo 15, proféticamente lo que iba a suceder andando el tiempo, que se iba a hacer juicio, se iba a hacer justicia sobre el serpiente que se atrevió para desviar los propósitos de Dios en el hombre, para robar, para destruir, para hacer daño, para causar un impacto destructivo en la mente del hombre y en consecuencia de su descendencia, sus generaciones. Pero ¿sabe qué? Dios de una vez dictaminó en este solo versículo, en una sola frase, determinó el juicio, la sentencia, lo que correspondía hacer al serpiente, que es el diablo mismo. Dijo el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer. Es una contraposición entre el serpiente y la mujer. Ahora, ¿cuál es el papel de la mujer y de qué mujer estamos hablando? Dijo el Señor, pondré enemistad entre su simiente y la simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el calcañar. Lo voy a invertir un poquito. Es como que el Señor dijera, tú le heriste el calcañar al hombre, pero la simiente de la mujer, que nos habla de Jesús, el Hijo de Dios, nacido de una mujer, esta te herirá en la cabeza.
Hay una diferencia extraordinaria de un golpe recibido en el calcañar y un golpe recibido en la cabeza. Ustedes saben que el golpe en el calcañar puede ser muy duro, puede ser hasta una lesión seria, una fractura, pero no es tan mortal. Podría ser, pero creo que no es mortal un golpe en el calcañar. Pero un golpe en la cabeza, eso sí que se vuelve mortal. Y el Señor le dijo al serpiente, desde el principio, Génesis 3:15, tú, le dice, has herido al hombre en el calcañar. Ahí, hasta ahí llegaste. Ahora, obviamente fue un daño suficiente, porque lo separó de Dios, lo apartó de Dios, lo degradó en su carácter, en su naturaleza, lo hizo pecar, causó muerte, no solo física, sino por sobre todo muerte espiritual. O sea, el daño sí es bastante considerable. Aún haya sido en el calcañar, el daño que sufrió el hombre sí tiene sus dimensiones. Y el hombre estuvo sujeto posterior a eso y a través de todas las generaciones a esa herida, a ese daño causado por el serpiente en el calcañar. Pero no se compara ni se dimensiona con el golpe en la cabeza. La simiente de la mujer, podríamos decir el simiente de la mujer, que es Jesucristo, habría de dar un golpe. Y ese golpe es en la cabeza. Es un golpe certero y es un golpe mortal. Ese golpe es decisivo y es determinante. Y es lo que Jesús vino a hacer hace 2000 años atrás. Por eso hoy que exaltamos el nombre de Jesucristo, necesariamente tenemos que invocar su obra, su redención, el derramamiento de su sangre, la ofrenda de su cuerpo, su único y suficiente sacrificio para librar a su pueblo, para quitar el pecado de en medio, como bien lo reza la Escritura. Así que hoy estábamos cantando sobre el tema de la cruz, cómo en la cruz se manifestó todo el amor de Dios. Fue necesaria la cruz. Fue determinante la cruz, porque en la cruz se le dio el golpe mortal al serpiente, ese golpe decisivo y determinante. Y por eso el Señor me puso a repetir, cuando de ver las obras del diablo se trata, yo debería decir Génesis 3:15, Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza. Así que yo le digo, diablo, ¿sabes Génesis 3:15? ¿Te recordás de Génesis 3:15? Que estaba prometido, estaba profetizado ese golpe mortal sobre tu cabeza. Fue causado por el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Por lo tanto, eres un enemigo vencido, eres un enemigo destruido. Y lo vamos a ver en esta mañana en la palabra bendita del Señor. Así que continúen conmigo en este recorrido, pero ya les expliqué por qué partimos de Génesis 3:15. Yo le diría, cuando el enemigo se acerque para mentirle, para engañarle, para acusarlo, para fastidiarlo, para robarle la paz, para causar estragos, para hacer algún daño, para provocar alguna tentación, para traer duda, para, qué sé yo, hacerle alguna amenaza, solamente dígale, ¿te recordás de Génesis 3:15? ¿Te recordás que ahí se anunció que habrías de recibir un golpe mortal en la cabeza? Y yo ya sé quién es el que te lo causó. Lo hizo Jesucristo, simiente de la mujer. Para eso fue necesario que fuera a la cruz del Calvario, y estando en esa condición, te dio el golpe más severo, más mortal que jamás se ha propiciado. Así que, diablo mentiroso, eres vencido por Jesucristo. Estás destruido en relación a mí. Ya no eres una amenaza. Te rechazo por eso en el nombre de Cristo Jesús. Vayamos ahí a lo que dice el Evangelio de Lucas, cómo el Espíritu Santo siguió avanzando ese tema
de la simiente de la mujer. Muy importante el tema de la simiente de la mujer de Génesis 3:15. Ahí en el Evangelio según Lucas capítulo 1, versículo 31 y 32, les recuerdo ese anuncio que se le dio a María, que era una joven virgen, dice, no había sido casada, solamente estaba comprometida con su novio, su prometido, que era José, pero ella recibió esta visita y se le dijo esto. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Obviamente grande, poderoso, maravilloso. Y el Señor ya designó, dice, darle el trono de David, su padre. Es decir, viene para ser un rey. Él reinará, Él gobernará, Él regirá a las naciones, Él regirá al mundo con justicia. Todo ese anuncio se le dio a María, porque Génesis 3:15 había anunciado que la simiente de la mujer tendría que hacer todo esto. Aquí le dice: María, tú eres quien has hallado gracia, a ti se te ha escogido para traer y dar a luz ese hijo, llamará su nombre Jesús. Bendito sea Dios. Y también lo mismo se le dijo a José cuando se le anunció, para que no contradijera lo que Dios había anunciado. Se le dijo a José también: no temas, dijo el Señor. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: se le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso de una vez, ¿verdad? Ahí de una vez se explica el nombre, por qué el significado del nombre Jesús. Jesús significa salvación o significa salvador. Y entonces se dijo: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es ya el propósito. Ese es el golpe mortal que se le venía a dar en la cabeza al serpiente. Tú le heriste en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Tanto María como José debieron haber recibido la revelación de que ese hijo no era un hijo nada más, no era un hijo común y corriente. Era el verdadero Hijo de Dios, que venía a cumplir la profecía desde Génesis 3:15, pasando por todos los profetas, principalmente el libro de Isaías, donde anunció a ese siervo sufriente que vendría a resolver el problema del pecado. Y por eso es de que desde el mismo comienzo de la vida de Jesús se sabía que Él venía a causarle una derrota extraordinaria al enemigo. Por eso dice la palabra del Señor que cuando nosotros mencionamos el nombre Jesús, el enemigo tiembla, el enemigo se estremece, porque no soporta el nombre de Jesucristo, principalmente el nombre de Jesucristo. Así lo dijo el apóstol Juan. Juan, escribiendo en su primer libro, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, narra aquel día cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Y entonces dice la palabra que estaba Juan ahí bautizando a las personas, pidiéndoles el arrepentimiento de sus pecados para ser perdonados, y entonces eran bautizados en el río Jordán. De pronto levantó la vista y venía Jesús hacia él. Y entonces Juan el Bautista, señalándolo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Me imagino que atrajo la atención de todos con esa declaración. La gente no solo fijó su mirada en Jesús que estaba viniendo hacia el río, sino fijó su atención en la declaración: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el pecado fue introducido por el serpiente de Génesis capítulo 3, por esa mordedura en el calcañar, ahora el que venía, el Cordero de Dios, que es la simiente misma de la mujer, se prepara para ir a la cruz y con ese sacrificio eterno darle el golpe más mortal al serpiente y quitar el pecado del mundo, como lo dice específicamente la palabra de Dios. Por eso hoy es día para alabar, bendecir, glorificar, santificar, magnificar el nombre de Jesús. Por eso bien cantamos cuando nos reuníamos como iglesia: Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús. O como se dice, no hay otro nombre sin igual dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Él dijo estas palabras muy, muy hermosas que nos introducen ese ministerio tan precioso de Jesucristo. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo Pablo a Timoteo. Capítulo 1, segunda carta, voy a leer versículo 8. Le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y agrega: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y reitero esto: participa, dice, de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, escuche esto, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro entre los gentiles. Toda esa descripción que hace el apóstol Pablo de Jesucristo. Reitero, dice la palabra: quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Gloria a Dios, que esa muerte que provocó el serpiente cuando hirió al primer hombre en el calcañar, Jesucristo vino para quitar esa muerte, para sanar esa herida. Vea qué golpe más mortal el que le dio al serpiente en la cabeza, estando en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor por eso. Es una maravillosa bendición. Y esto se reitera naturalmente ahí en el libro de Tito, la carta que escribió Tito, en el capítulo 3, versículos 3 al 7, dice la palabra de esta manera. Dice la escritura: pero nosotros también éramos en otro tiempo. Oiga lo que éramos nosotros en otro tiempo: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Se da cuenta cómo estaba el hombre? ¿Cómo ha sido la condición del hombre? Dice el Señor: en otro tiempo. Eso es para los creyentes en Jesús. Los que no son creyentes en Jesús todavía están en eso mismo. Esa es su vida, esa es su forma de ser, esa es su manera de vivir, de comportarse. Y por eso Dios está enojado, por eso Dios está triste, porque el hombre no da todas las muestras necesarias de un cambio. Pareciera que todavía sigue
envenenado por ese veneno del serpiente desde Génesis capítulo 3. Cuando el Señor Jesucristo ha venido para curar, para sanar, para echar fuera ese veneno del serpiente y traer la vida. Vuelvo a repetir algunos aspectos. Dice el apóstol, nosotros en otro tiempo éramos, oiga esto, insensatos, quiere decir sin ceso. O sea, lo tenemos pero no lo usamos. Rebeldes. ¿Sabe usted que el mayor pecado del hombre es la rebeldía, la rebelión? Extraviado, dice la palabra, o sea, desviados, perdidos de camino. Esclavos de concupiscencias, esclavos de su propio pecado, esclavos de sus propios deseos malos. El hombre es insaciable cuando se trata de sus propias debilidades carnales. Recién acaba de tomarse un trago de aguardiente y ya quiere otro. Recién acaba de tener una aventura sexual fuera de su matrimonio y ya quiere otra. Porque se vuelve un insaciable, se vuelve esclavo de sus concupiscencias. Dice la palabra, llenos de deleites diversos, viviendo de malicia, viviendo de envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Sabe? Todo eso, yo lo llamaría una sola palabra, es el veneno del serpiente. Es el veneno de la mordedura del serpiente desde el libro de Génesis capítulo 3. Por eso el hombre ha deteriorado su carácter, su naturaleza. El hombre se ha degenerado. Si usted tuviera tiempo para leer conmigo lo que dice la palabra, lo que es capaz de hacer un hombre envenenado por el veneno del serpiente desde el capítulo 3 del libro de Génesis. Creo que aquí cercanamente estamos en lo que dice la palabra en la segunda carta de Timoteo capítulo 3. Escuche esto. Dice, también debes saber, estoy leyendo segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, dijo el Señor. Y usted me dirá si ya están esos tiempos o todavía falta. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice la Escritura. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y sabe qué? Dice, a estos evita, hay que evitarlos, porque estos son los que se meten en las casas, se llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Usted me dirá, ¿ya estamos en esos tiempos o falta que lleguemos a ellos? Pero ya hay hombres con esas características. Yo le digo, este es el efecto del veneno de la mordedura del serpiente. Por eso el hombre se ha degenerado. Su carácter, su naturaleza, la imagen de Dios tan preciosa, tan perfecta, una imagen que capacita, que dota al hombre, que lo perfecciona, que le permite ser capaz de cumplir los propósitos de Dios, que para eso Dios le dio la imagen al hombre. Yo dije otro día, el hombre con la imagen de Dios es un ser entendido, inteligente, capaz, productivo, es un hombre dinámico, es capaz de producir frutos del Espíritu para Dios. El hombre bajo la imagen y semejanza de Dios. Pero como el diablo, el serpiente, lo que hizo desde el principio fue trastornar esa imagen, cambiar la imagen de Dios y en cambio poner la suya. Porque al diablo le chocó extraordinariamente que Dios le haya regalado su imagen al hombre. Él la quería para él, para el diablo.
Y como no se la dio a él, sino que se la dio al hombre, que es la corona de su creación, el diablo se enojó tanto. ¿Y sabe qué? Entonces trastornó esa imagen de Dios y a cambio de ello puso la suya. Y el hombre, cuando funciona bajo la imagen de Satanás, se vuelve fiero, se vuelve una amenaza, se vuelve un peligro, se destruye a sí mismo, destruye a su familia, destruye a otras personas. Pero ¿sabe qué? No es todo eso lo que le quiero decir en esta mañana. Lo que realmente le quiero decir es que el veneno de la serpiente ahora es curado por medio de la sangre maravillosa y poderosa de Jesucristo, que es lo que viene a revertir toda esa maldición que introdujo en el corazón del hombre el veneno de la serpiente. Por eso el Señor dijo: su simiente, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Gracias a Dios por eso. Bendecimos al Señor por la cruz del Calvario, aunque en ese día fue doloroso, fue triste, fue horroroso ver a un hombre ensangrentado, clavado en la cruz del Calvario, después de haber sido herido, golpeado, como que hubiera sido un perro, un animal salvaje al cual había que destruir. Así, con tanto atrevimiento y con tanta hazaña, la ira del hombre se volcó contra el Hijo de Dios. Ese día fue triste, fue lamentable ver a un hombre clavado en la cruz del Calvario. Sé que habían otros dos, pero dejemos esos otros dos. Esos sí verdaderamente eran malhechores. Pero en cambio Jesucristo, el Hijo de Dios, se había dicho, lo dijeron. Pilato mismo, el gobernador, dijo: yo no encuentro nada malo en este hombre. ¿Sobornaron a algunos para que fueran a mentir? No calzaban y no coincidían sus declaraciones. Es que Jesucristo era santo, inocente. Ningún mal hizo. ¿Sabe qué? Cuando Jesús iba por las calles, la gente salía a su encuentro, salía a su paso, esperaban algo de él. Si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo seré sana, dijo una mujer. Porque se sabía que solo con tocar su manto, virtud, poder salía de él para sanidad, para liberación y para restauración, no solo física sino espiritualmente. O sea, la gente sabía. Cuando Jesús iba por las calles, la gente se agolpaba. Había ocasiones en que ya no había lugar en la puerta para entrar, porque Jesús estaba ahí. Derroche de poder, de gracia, de gloria, de misericordia, sanando, restaurando y liberando de todo poder del veneno del serpiente, desde el libro de Génesis capítulo 3. Ahora escuche esto. Cuando Barrabás salía a las calles, ¿qué cree que pasaba? La gente se corría, huían. Las mamás recogían a sus niños: venite, mijito, entrémonos, viene ese hombre. Cuando Barrabás salía a las calles, la gente se apartaba, temblaba de miedo, huía, escapaban por su vida. Barrabás, un peligro, una amenaza, figura del serpiente, dominado por Satanás. Pero ¿sabe qué? Cuando el gobernador le preguntó a la gente: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ya usted escucha ese griterío de la gente: ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! ¡a Barrabás! ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Y usted escucha el griterío de la gente: ¡crucifícale! ¡crucifícale! Uno dice: ¿qué le pasó a la gente en su elección? Dije,
Cuando Jesús salía a las calles, la gente acudía a él para ser sanos. Cuando Barrabás salía a la calle, la gente huía. ¿Qué le pasó a la gente que escogió a Barrabás? Así es el hombre hasta la fecha. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hay gente que piensa que obedecer a Dios no sirve de nada, no ayuda para nada. Pero ponerse al servicio del mal, de la maldad, a ellos sienten que eso sí les da placer, que eso les hace sentir bien. Lo que no saben es que al hacer mal es el veneno del serpiente que se les inyecta. Y es mortal, es destructivo, arruina, consume, corroe, deshace y lleva hasta el infierno mismo. Pero esa fue toda la intención de Jesucristo, el Hijo de Dios, contrarrestar ese veneno mortal del serpiente. Y para eso fue necesario derramar su sangre maravillosa. Así lo dice la palabra bendita del Señor Jesucristo. El Señor es fiel en sus promesas. Y sabe que había dicho el Señor en una forma muy práctica, muy especial, muy maravillosa. El Señor había dicho: por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabe qué se dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 8? Leo esa palabra porque la verdad toda la Escritura nos bendice a nosotros. Yo espero que usted esté siendo bendecido ahí en su casa donde está escuchando. Dice la palabra del Señor. Oiga las virtudes y el poder del Cristo amado que le estoy predicando el día de hoy. Dice la palabra, Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y de inmediato les servía, dice la Escritura. Entonces, a raíz de eso, y habiendo oído esto, ¿qué sucedió? Versículo 16, cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó, escuche, a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Qué había dicho Isaías? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pregunto, ¿habría hecho eso Barrabás? ¿Hizo eso Barrabás por la gente? ¿Por qué la gente prefirió a Barrabás? Hágase la pregunta. ¿Por qué prefirió dejar libre a Barrabás y a cambio crucificar a Jesús? Es lo que la gente sigue haciendo en este tiempo. Si le dan a elegir, la gente todavía se confunde y escoge a Barrabás, porque Barrabás es figura del placer, es figura de rebelión, es figura de estar libre sin someterse a autoridad alguna. Y la gente quiere eso. La gente no quiere ley de Dios encima. La gente no quiere mandamientos de Dios. La gente no quiere que se le ordene su vida, que se le ordene sus pasos, que se le ordene. La gente quiere desorden. Figura de Barrabás. Barrabás, el que ingobernable. Pero para esto son estos mensajes. Ahora, esto era lo que hacía Jesús. La gente se volcaba, traía a sus enfermos y virtud, poder salía de él y sanaba a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho. Él tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. ¿Quién otro le puede ofrecer a usted eso? No se confunda. Haga su mejor elección. Por un momento, pídale al Señor lucidez en sus pensamientos y escoja el camino de la salvación, porque fue Jesús el que, yendo a la cruz del Calvario,
derrotó al serpiente. ¿Sabe qué dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17? Se lo voy a leer así. Dice la palabra del Señor, bueno, es capítulo 19, así es, capítulo 19 del Evangelio según Juan. Y entonces dice la palabra, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, estaba escrito, dice el versículo anterior, estaba escrito que iba a pedir vinagre, que iba a decir tengo sed en el versículo 28, para que se cumpliese lo que estaba escrito, tengo sed. Entonces estaba ahí una vasija llena de vinagre, se la empaparon en una esponja y se lo alcanzaron. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa esa palabra? Consumado es. La palabra tetelestai en el idioma original del Nuevo Testamento. Obra terminada. Completado la obra. Yo diría, aquí se le dio el golpe mortal del cual habló Génesis 3:15 al serpiente. Serpiente destruido. Serpiente inutilizado. Serpiente ajusticiado. En serpiente se hizo justicia. Le cayeron todos los juicios de Dios al serpiente en este momento. ¿Y sabe qué dice? El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14. Maravilloso entender todo esto. Aquí de una vez, ¿verdad? De una vez más claro no puede estar. Hebreos 2:14 dice, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y escuche esto, para destruir. Si puede repetirlo, diga, destruir. ¿Destruir a quién o destruir qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando usted se acuerde de Génesis 3:15, de una vez ponga a la par Hebreos 2:14. De una vez. Golpe mortal. Destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así que Barrabás no es la salida. Barrabás no es la solución. Deje el hombre impío sus malos pensamientos. Abandone sus malos caminos. Y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, porque él es amplio en perdonar. ¿Y sabe qué ofrece el Señor? Él ofrece borrar nuestros pecados, no importa de qué tamaño, de qué medida, de qué dimensiones, de qué profundidad, de qué intensidad, no importa con cuánta saña fueron cometidos esos pecados, no importa con cuánta liberalidad fueron cometidos esos pecados. En el Señor tenemos la promesa más grande. ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor lo había dicho. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta sí que es una buena noticia. Este mensaje vale la pena oírlo. No importa de qué tamaño sean los pecados, de cuánta intensidad, de cuánta duración, de cuánta profundidad, con cuánta saña fueron cometidos, no importa. Ese fue el camino de Barrabás. Pero si una persona se arrepiente, se vuelve a Dios, confiesa sus pecados, dice la Escritura, y toma la decisión de apartarse de ellos, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, este alcanza la misericordia del Señor.
Y el veneno del serpiente ya no puede causarle muerte, porque la vida de Jesús, porque el poder de Jesús, porque la gracia y la gloria de Jesús están sobre él, con él, a favor de él, y los salvan. Por eso Juan el Bautista tenía razón cuando dijo: Él es el que quita el pecado del mundo. Gloria damos a Dios por eso. Por eso primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, pero agrega: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta sí que es otra buena noticia. Las obras del diablo no son para quedarse, no son para establecerse, no son para que las tengamos ahí frente a nosotros cada día. Se pueden deshacer y son deshechas, por cierto, pero no en la fuerza humana, sino bajo el poder de la gloria y la gracia del Señor Jesucristo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que alabo al Señor, porque desde Génesis 3:15 el Señor dijo: tú le heriste en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Hecho está, consumado es. Gloria sea a Dios. Yo quiero animarle a usted en esta hora, que a lo mejor está triste, desesperado, o está enojado, está molesto, está triste con la vida, está triste con sus circunstancias, está enojado consigo mismo. Dice: qué vida la que me ha tocado a mí. Miren lo que ha pasado conmigo. Y es un hombre o una mujer inconforme con la condición que hasta ahora tiene. Y usted se habrá preguntado, y a lo mejor ha estado culpando a Dios y dice: Dios a mí no me ha favorecido, no me ha ayudado, no me ha sacado de la sombra, de la oscuridad. Y usted se imagina, o a lo mejor culpa a cualquier otra persona, o tal vez usted mismo se siente culpable. Pero yo le digo, el culpable es el serpiente, con ese golpe en el calcañar. Pero usted, que le ha hecho caso y que ha seguido su juego, también es responsable. Pero arrepiéntase, pida perdón, pídale al Señor que lo cubra con su sangre, que lo lave y lo limpie. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Usted no necesita seguir con ese mismo pensamiento, ese mismo criterio, en esa misma condición, en ese mismo estilo de vida. No necesita. Dios no quiere eso para usted. Él lo ama extraordinariamente y quiere sacarlo y quiere cambiarlo de esa condición. Oh, gloria a Dios. Así que hoy, dele su vida a Jesús. Entréguele su vida a Jesucristo. Esto es lo mejor que puede hacer el día de hoy. Entréguele su vida a Jesucristo. ¿Quiere unirse conmigo en esta oración? Yo voy a orar específicamente por las personas que hoy le van a dar su vida a Jesús, que quieren ser sanos de la mordedura del serpiente y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que quieren dejar el camino de Barrabás y aceptar el camino de Jesucristo. Así que oremos en esta mañana. Todo aquel que hoy le va a entregar su vida a Jesús, diga conmigo estas palabras: Padre, te doy gracias porque me amas, porque siempre me has amado y nunca dejaste de amarme y no dejarás de amarme en el futuro. No has encontrado ni una sola razón para dejarme de amar. En eso estoy seguro, tú me amas, Señor. Y a pesar de ser yo un pecador, me preparaste a un Salvador. Entregaste a tu propio Hijo para morir por mí en la cruz. Yo hoy reconozco que Jesucristo ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Él murió por mí, porque Él le dio un golpe en la cabeza al serpiente que me había herido en el calcañar. Lo hizo para salvarme, para liberarme, para que yo no esté moribundo por el veneno del serpiente. Yo hoy acepto el sacrificio de Cristo como único y suficiente para mi salvación. Le pido a Jesucristo que perdone mis pecados, que con su sangre limpie mis maldades, que borre mis rebeliones, que me saque de la oscuridad y de la sombra
Yo hoy decido abandonar el camino de Barrabás y me vuelvo al camino de Jesús. Por eso hoy tomo la inteligente decisión de darle mi vida a Jesús. Y dígale: Jesús, hoy te doy mi vida, te doy mi corazón y todo mi ser. Hoy me entrego a ti y te recibo a ti en mi corazón. Me hago un solo espíritu contigo de hoy en adelante. Yo soy tuyo y tú eres mío. Somos uno, en unidad perfecta. No te dejaré y tú no me dejarás. Caminaremos juntos el resto de mi vida. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por limpiarme de toda maldad y por aceptarme parte de tu familia, de tu reino. Viviré para servirte, para amarte. Te seguiré fielmente, sin avergonzarme de ti. Gracias, amado Jesús. Que tu Santo Espíritu me llene con su presencia y su poder y me dé fortaleza para ser fiel a mi promesa hecha en este momento. En el nombre maravilloso de Jesucristo, aleluya. Amén. Doy gloria a Dios por todas las personas que hoy oraron así y le pidieron al Señor que fuera su Señor y su Salvador. Ahora, en la continuación, vamos a celebrar juntos el partimiento del pan, la Santa Cena, para lo cual yo espero que nos acompañen y en eso sellemos toda bendición para todo el pueblo cristiano en general que ya acostumbra a esta práctica en obediencia al Señor. Pues los invito para que juntos le demos gloria a Dios y hagamos real este mensaje que ya les he compartido. Maravilloso. Yo lo podría declarar a ustedes en victoria el día de hoy, por medio de Jesucristo. Creyentes victoriosos y amados. Entonces, en el nombre del Señor, usando este escenario, donde tenemos aquí la mesa del Señor. Aquí están los elementos respectivos. Tenemos el pan, que representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Y tenemos también la copa, que representa la sangre del Señor Jesucristo. Es maravilloso porque el Señor Jesús efectivamente nos mandó, como dice su palabra, a comer de su carne y a beber de su sangre. Así lo dijo el Señor en primera persona. Él dijo estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Muchas veces, reiteradas veces, Él dijo estas maravillosas palabras. Él dijo así, Juan capítulo 6, versículo 48, dijo: yo soy el pan de vida. Escuchó esto: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Y este es el pan que desciende del cielo. Ese pan viene del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí, dice el Señor. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora entiende el valor del pan. En esa última cena que el Señor tuvo con sus discípulos, dice la palabra que Él partió el pan. Es probable que el pan haya sido una torta como esta. Pero Él dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto solamente lo hace o lo practica aquel cuya fe le ayuda a creer que por la muerte de Jesús Él es perdonado de sus pecados, Él es salvo, es libre de toda condenación y libre de toda maldad y libre de toda oposición del reino de las tinieblas. Eso se recibe por revelación. Con la mente humana es difícil que se pueda entender esto, pero por el Espíritu efectivamente es posible. Entonces, hacia este acto especial y maravilloso les hemos convocado el día de hoy. Les pido que nos unamos en oración para santificar los elementos que tenemos y lo que usted tiene ahí a su alcance. Oremos, Padre, reconociendo y recibiendo esta revelación. Hoy nos acercamos a tu mesa para hacer el partimiento del pan. Te damos gracias porque el pan nos recuerda y nos representa el cuerpo de Jesucristo entregado por nosotros hace 2000 años atrás, cuando fuiste levantado en aquella cruz para darle un golpe mortal en la cabeza del serpiente. Era necesaria esa escena, era necesaria esa muerte, porque había que golpear al que hirió al hombre en el calcañar desde el principio y le inyectó veneno de serpiente. Gracias por tu muerte en la cruz, Señor. Fue un día triste, pero necesario que se cumpliera la Escritura. Hoy, 2000 años después, nosotros damos gracias porque sin merecerlo podemos acercarnos a ti para recibir tu perdón, tu sanidad, tu liberación y toda restauración en nuestras vidas. Que al comer de estos elementos, del pan y beber de la copa, tu pueblo recobre vida, salud, vitalidad, restauración, poder, que el enfermo sea sano como fue tu propósito desde el principio. Que el que está siendo atormentado sea libre por la sangre de Jesucristo. Que todo aquel que se siente triste, se siente preso dentro de sí mismo, hoy salga a la vida y la vida del Cordero le inyecte salud, vigor, fuerza, fortaleza para tu gloria. Todo eso esperamos que ocurra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén. Vamos a compartir los elementos de la cena del Señor en este día, dándole gracias a Dios. Y esta fue la instrucción que el apóstol Pablo entonces más adelante dio a la iglesia. Y él introduce con estas palabras. Él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el apóstol Pablo dijo
Esto yo lo recibí del Señor. Esto se recibe vía revelación. De otra manera no se entiende. Es por revelación del Señor. Amén, iglesia. Estamos listos para participar de este acto bello, precioso. Es una ordenanza del Señor. Ahí donde usted está, si por alguna razón no pudo hacerlo, hágalo poquitito más tarde. Por favor, reúna a su familia y participen de este mismo acto especial y precioso. Entonces, tal y como ha sido la orden, la instrucción del Señor, hoy les invito, después de haber orado y santificado estos elementos, para que en el nombre del Señor Jesús, por cuanto somos uno, un solo espíritu,